¿Cómo puedo calcular media, mediana y moda si no tengo mi conjunto de datos, solo tengo la tabla? Aquí la media para datos agrupados se calcula mediante estas fórmulas. De hecho, son la misma fórmula, nada más que cuando hablamos de una muestra, el símbolo es la X barra, y cuando hablamos de una población, el símbolo es esta letra griega. La voy a poner aquí un poquito más en grande, porque queda como borrosa. Se llama mu. De todos modos, simbolizan lo mismo. Es para calcular media, y media dijimos que es lo mismo que decir promedio. Ahora, ¿cómo le hago a la cuenta esta fórmula? La fórmula tiene este símbolo muy propio de la estadística, se maneja en muchísimas fórmulas de estadística. Este símbolo que se refiere a una suma. ¿Y qué voy a ir sumando? Voy a ir sumando la F, que de hecho esta sí la habíamos visto, aquí tiene un subíndice, de todos modos, sí, acá está, esta F, a la que nosotros hemos denominado como frecuencia absoluta, y las X que siguen siendo nuestros datos. La N sigue siendo el tamaño de la muestra o de la población. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar cada una de las frecuencias multiplicada por el dato. De hecho, por aquí lo dice también, ¿no? F de K es frecuencia, y aquí voy a corregir porque no tenemos datos en agrupados, tenemos marcas de clase. La cambio. Esta va a ser marca de clase. Entonces, primero hay que saber y entender qué es lo que me pide esta fórmula. Voy a sumar las frecuencias multiplicadas por las marcas de clase. ¿Por qué no por los datos? Porque yo te dije que pues aquí no tenemos, digamos, acceso a los datos individuales, solo tengo los intervalos. Y cuando no sé cuántas veces se repite el 66 o el 67, sino cuántos se repiten en un intervalo, tomo un dato representativo para cada una de esas clases o cada uno de esos intervalos, como el que está a la mitad. Esta cuenta que ya habíamos hecho para calcular las marcas de clase era el resultado del límite inferior más el límite superior, 12 más 20 queda 32, dividido entre 2, 16, ¿no? Es el dato que está a la mitad. Entonces, como no tengo datos individuales, pues tomo uno representativo. En este caso, marca de clase. Yo aquí lo llamé MI, en la fórmula me lo dan con X, pero le podemos poner M. De todos modos, equivale, aquí está, ¿no? Son lo mismo. Y si tengo una frecuencia para mi primera marca de clase, pues también tengo una frecuencia para mi segunda marca de clase. O sea, estas son las M's, todos estos los que están en la columna I, y estas son las frecuencias, las que están en la columna F. Para cada frecuencia, para la frecuencia 7 tengo una marca de clase 16. Para la frecuencia 10, su marca de clase es 25. Para la frecuencia 8, su marca de clase es 34, y así sucesivamente. Entonces, multiplicar frecuencia por marca de clase, siguiente frecuencia por siguiente marca de clase, es precisamente lo que se va a ir sumando. Este símbolo de suma representa estas sumas que van en cada frecuencia y marca de clase. ¿Cuántas hay? Pues dependiendo de cuántas haya, las veces que vamos a utilizar el símbolo. Eso significa, como no tengo una fórmula de Excel, lo que voy a hacer para construir el resultado de la media va a ser agregar una columna. Aquí voy a agregar una columna, bueno, no, mejor a la derecha, aquí. Después de la marca de clase voy a agregar una columna más, donde yo calculé frecuencia
esta frecuencia por la marca de clase. Así tal cual. Quiero que me dé el resultado de multiplicar 7 por 16 y luego 10 por 25 y luego 8 por 34, que es precisamente lo que pide la fórmula. Este sería el 7, mi primera frecuencia, y mi primera marca de clase, que es 16. Luego la de 10 por 25, o sea, mi segunda frecuencia es 10 y mi segunda marca de clase es 25. Esos son los que quiero que multiplique y luego los vamos a sumar. Entonces, pues lo puedo hacer aquí directo para no tener que copiar datos por fuera de la tabla. Aquí voy a poner igual y voy a seleccionar mi frecuencia por la marca de clase. Así tal cual, 7 por 16, 112. La siguiente frecuencia es 10, que multiplicado con este símbolo de asterisco por mi siguiente marca de clase son 250. Y como voy a hacer lo mismo con cada uno, pues me voy hasta abajo. Y ya tengo el resultado de cada multiplicación. 1 por 70, que me siga dando 70. 3 por 52, que me da 156. Aquí ya están los resultados de multiplicar cada frecuencia por cada marca de clase. Como lo que quiero es sumar todos esos resultados, pues eso lo puedo hacer aquí abajito con la función de Excel que ya hemos utilizado antes, que es la de suma. Aquí directo lo puedo utilizar. El mismo símbolo, suma, veo que esté marcando los datos, el rango de datos correcto, y resulta que la suma de todas estas multiplicaciones está dando 1387. Con eso yo ya tengo resuelto todo lo que está aquí arriba. Cada frecuencia por cada marca de clase se suma. Y el resultado de esa suma se divide entre n. En este caso la n o nuestro número de datos será de 40. Ahí voy. Media va a ser igual al resultado de esta suma dividida entre el número de datos. Que el 40 aparece por varios lados, ¿no? Aquí está, lo tenía yo aquí arriba. Sumamos todo y dividimos entre 40. Quiere decir que teniendo solo mi tabla de datos agrupados, puedo calcular la media, que en este caso me está dando aproximadamente 34.68, 34.7 como promedio. Si no mal recuerdo, creo que sí eran edades, como promedio de edad para este ejemplo. Que repito, no sé cuántas veces aparecía el 12, no sé cuántas veces aparecía el 45, no sé, porque está por intervalos. Pero a pesar de ello, se puede estimar el promedio utilizando estas cuentas, que en sí lo que hice fue agregar esta columna de multiplicaciones, el resultado de la suma dividido entre el número de datos. En promedio, de hecho incluso lo podemos redondear todavía más, en promedio de edades sería de 35 años, habiendo a lo mejor aquellos que tienen menos edad, desde 12 hasta 74. Más o menos. Sí, está todo bien, ya les está entendido más. Lo voy a comparar, de hecho, con otro numerito, porque digamos que aquí no utilizo las columnas A y B, me fui directo al uso de la tabla. Pero si yo hubiera tenido acceso a las columnas A y B, pues obviamente la media la puedo calcular con la fórmula de Excel.
de promedio. Vamos a ver qué tanto se comparan estos dos. Me fui a la fórmula de promedio, elegí mis 40 datos. Ahí está. Si yo hubiera tenido acceso a cada uno de mis datos, el promedio también fue de 35. Lo que estoy haciendo aquí realmente es mostrar la forma en la que se trabaja cuando yo no puedo acceder a esto, a estas dos columnas. Si yo no las tengo en mi registro, no tengo acceso a esa información, de todos modos sí se puede calcular. Obviamente me lleva un proceso un poquito más extenso, ¿no? Tengo que calcular esto, sumar, dividir, a diferencia de esta que uno solo pone promedio y ya está. Se puede, de todas formas. Aquí se puede ver también que en enteros el resultado es el mismo, pero en decimales varía un poquito. Por 2 décimas, 0.6, 0.8. Pero es un estimado bastante bueno. Yo la que voy a pedir para la siguiente actividad va a ser que resuelvan para datos agrupados, obviamente haciendo uso de la fórmula aquí escrita, no de la de Excel. La de Excel la podemos usar, pero para comparar nada más. Ah, ok. Esta sí, cuando la construyan ustedes para su ejercicio, voy a revisar que obviamente esté agregada la columna FMI, F por MI, la suma, esta división, para hacer el cálculo. Bueno, ya nada más quiero revisar mediana. La moda la voy a dejar para el miércoles porque si media, pues sí es un proceso que se tiene que revisar, que se tiene que construir. Mediana es todavía más elaborada. No es difícil, pero sí lleva muchos pasos. Aquí se los puse de todos modos en la presentación. Traté de tomar como secciones del libro para poder ahí hacer las anotaciones, pero esto se encuentra en la bibliografía también. ¿Cómo le hago para calcular mediana si ahora estoy trabajando con datos agrupados? Paso 1, aquí está, 1. Primero tengo que elegir el intervalo que contiene a la clase mediana. Yo había definido, de hecho aquí está, como mediana el dato que se localiza a la mitad en una lista ordenada. Pero si yo no tengo acceso a esa lista ordenada, solo tengo mi tabla, elegir el dato que se encuentra a la mitad no es posible. No es tomar del 12 al 74 y ver cuál va a la mitad, no. Elegir el dato que se encuentra a la mitad lleva el siguiente promedio. El siguiente cálculo, perdón, aquí está, este de acá. N entre 2. El intervalo de clase que contiene a la mediana se ubica mediante el cálculo del cociente, o sea, de la división del número de datos de la tabla entre 2. Para este ejemplo, la n vale 40. Entonces, dividir n entre 2 me da de resultado 20. 40 entre 2 son 20. ¿Qué voy a hacer con ese número? Este es el paso 1. El 20 es un dato que yo voy a tratar de localizar en esta columna de frecuencia acumulada. Por ejemplo, en el primer numerito que yo tengo aquí, hay 7 elementos. Para el segundo ya hay 17, porque a los 7 que estaban aquí arriba les sumaba yo 10. De hecho, ese era el cálculo para frecuencias acumuladas. Tomar el de arriba y sumarle el de la clase. Ya van 17. El siguiente número ya pasa a 25, porque tomé los 17 y le sumé 8. Ahí ya teníamos 25. Si a mí el resultado de n entre 2 me da 20,
No puedo tomar 17 porque todavía me faltan números, me faltarían 3. Pero aquí se pasa, ya me da 25. Bueno, voy a elegir aquel intervalo o clase donde sí me alcance esta cantidad, no que me falte. En 17 me hubieran faltado números, pero aquí hasta sobran. Entonces, esta es la que voy a elegir y a la que se le llama clase mediana. Toda esta. Voy a sombrear. Esta tercera, de hecho fue el tercer renglón dentro de la tabla. Este tercer renglón, este tercer intervalo, es al que se le conoce como clase mediana. Y va de nuevo, o sea, para poder saber en qué renglón voy a trabajar, si en el primero o en el segundo o en el tercero, que fue en este caso, o cuál de estos voy a trabajar, necesito primero hacer esta cuenta. Tomar el número de datos y dividirlo entre 2. Me dio 20. ¿Dónde cabe el 20? Aquí no, aquí no, aquí me sobra. Entonces, este es el que voy a considerar, es el más cercano, sin que me falten datos. Una vez que yo elijo con qué clase, con qué renglón es el que voy a trabajar, entonces ya voy al siguiente paso. Paso número 2. Se procede a encontrar el valor de las variables siguientes. Todos estos datos los tenemos que localizar. ¿Qué significa LIN? Límite real inferior del intervalo de clase que contiene a la mediana. O sea, ¿por qué yo tengo que seleccionar un renglón en específico? Porque el límite inferior se da para todos. Entonces, ¿cuál límite inferior voy a tomar? Este, el de la clase mediana. ¿Cuánto vale el límite inferior? 30. Y entonces, ¿cuánto vale a lo que aquí llaman límite real inferior? Eso también lleva una cuenta. El límite real inferior es el resultado de este límite inferior, al que llamé LI, menos 0.5. Hay que restarle 0.5 a esta cantidad. Si aquí tengo 30, mi límite real inferior será 29.5. Lo voy a poner, a ver, ¿de qué lado? Yo creo que vamos a necesitar varias cuentas, entonces lo voy a agregar aquí abajito. A la que llaman límite real inferior va a ser el resultado de este 30 del límite inferior de la clase mediana menos 0.5. 29.5. Ese es uno de los datos que necesitamos. Ok, este ya está. Voy a necesitar también el número total de datos en la tabla de frecuencias, el valor de n, ese sí ya lo conocemos, n vale 40. Está escrito, de hecho, en varias partes, ¿no? Aquí abajo, aquí, por aquí aparece, vale 40. Voy a necesitar f sub AC, que se refiere a la frecuencia acumulada, o sea, me voy a basar en esta columna de frecuencia acumulada hasta el intervalo de la clase que antecede al que contiene a la mediana, o sea, al que está antes de. Para la clase mediana, la frecuencia acumulada fue 25 y la que antecede o la que está antes sería el 17. Entonces, a eso se refiere la FAC. La voy a poner igual aquí, a un ladito. FAC va a ser de la frecuencia acumulada de la clase mediana, la anterior, este numerito, 17. También necesito F sub I, que se refiere a la frecuencia absoluta del intervalo de la clase que contiene a la mediana.
Ahí no el que está antes ni el que está después. La frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana. Basándonos nuevamente en que la mediana es, la clase mediana es toda esta en verde, la frecuencia absoluta sería esta 8, no la relativa, no la acumulada, la absoluta. Aquí está representada por el número 8. A ese le llaman F sub I, lo voy a poner aquí abajito. Va a ser este 8. Y por último, necesito el tamaño del intervalo de la clase, que ese fue un cálculo que ya también hemos hecho para saber cuántos elementos hay en cada intervalo, ¿no? Entre 12 y 20, entre 21 y 29, es al que nosotros llamábamos amplitud. Sería este numerito de acá. Lo voy a poner así tal cual, TI, para tenerlo también aquí a mano. Pero es precisamente este de acá, 9. Todos esos números necesito y todos están en la tabla, o sea, nada más es cuestión ahí de ir revisando a qué se refiere cada cosa, ¿no? Y así tal cual, aquí lo va especificando. Límite real inferior, hay que restar esta cantidad para que se llame real. El total de datos, la frecuencia acumulada que antecede, o sea, la que está antes, la frecuencia absoluta del intervalo, el tamaño del intervalo, que es lo mismo que decir amplitud. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se le resta 0.5? Lo que sucede es que cuando tengo límites inferiores, por ejemplo, aquí, ¿no? Estos numeritos 12, 21, 30, etcétera, lo voy a tratar de ubicar acá en una de estas gráficas. Uy, es que la hicimos al revés. A ver. Voy a virar esto. Es que gráficamente se ve la representación. Vamos a ver si la puedo cambiar. Así. Ok. Si yo veo este diagrama de barras que utiliza el ejercicio, mi primera columna va entre el 12 y el 20. Y mi siguiente columna iba entre el 21 y 29, luego 30, 38. Pero obviamente, pues entre cada una de estas barras hay una separación, hay un espacio vacío. Si estamos hablando de edades y lo dejo con enteros, pues ok, hay gente que tiene o 20 o 21. Y está bien, o sea, sí es un límite, ¿no? Decir, hasta aquí los que tienen 20 y los que continúan a partir de 21. Pero si yo quiero ser más específica y quiero analizar datos de manera real, entre 20 y 21 todavía hay un rango de edades, ¿no? O sea, quien tiene 20 años con 6 meses o 20 años con 8 meses o 20 años o que va a cumplir 21 años en 2 días, o sea, no es lo mismo. Que obviamente alguien que va a cumplir 21 años en 2 días, oficialmente todavía tiene 20, pero no de manera real. La manera real es decir que le faltan a solo 2 días para cumplir 21. Entonces, para evitar estos espacios en blanco, lo que hacemos, precisamente lo que ocurre entre estos dos, lo que hacemos es tomar, ok, tu límite es 30, tu límite inferior es 30, pero tu límite real va a ser 29.5 para cubrir ese espacio en blanco. Digamos que la columna ya llegaría hasta aquí. Y lo mismo va a suceder con el otro, ya no va a ser 29, sino que se va a alargar hasta 29.5, de forma que ya no queden espacios en blanco. Por eso se toma el punto 5 antes y de hecho en los límites superiores también punto 5 después, para que estas barritas ya no queden con espacios en blanco, sino no haya espacios libres entre una y otra. Gracias, maestra. Sí, sí tiene un porqué. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, pues ya para finalizar el paso 3,
tendríamos que hacer la cuenta de todos estos números. Lo voy a poner, de hecho, por acá y también la voy a hacer en Excel. La mediana, que se simboliza como ME, este es nada más el número de la fórmula, lo voy a quitar. La mediana es igual al límite real inferior, que en nuestro caso fue el 29.5, aquí los puse abajo para tenerlos a mano. Sumándole todo este corchete. N entre 2, la N, el tamaño de datos, el tamaño de la muestra fue de 40, dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Aquí habíamos dicho que era 17 porque no se toma la de la clase, sino la de arriba. Y todo esto dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es este numerito, el 8. Todo esto multiplicado por la amplitud o tamaño del intervalo, que era 9. Aquí está, 9. Entonces, tal cual, tendría yo que hacer toda esta cuenta para obtener mediana. Ahora sí que, pues vamos a usar el Excel, pero nada más como tipo calculadora, porque de todos modos hay que hacer el proceso. Lo puedo ir elaborando, vamos a ver. Si yo trato de poner esto en Excel, solo hay que considerar que dentro del corchete, como hay varias operaciones, tengo una resta y tengo una división. Aquí también tendríamos que aclarar que lo del numerador, a ver, ya se me borró ahí. Lo del numerador es una resta. Entonces voy a agregar un paréntesis para que haga bien la cuenta. Y primero se resuelva la resta y lo que dé esto entre 8. Excel no usa corchetes, pero pues es lo mismo que los paréntesis. Estos también los puedo poner redondeados. Y la multiplicación la entiende por el asterisco. Vamos a ponerlo acá. Se me juntó mucho. Estoy tratando de ponerla lo más parecida a lo que vamos a necesitar para hacer la cuenta en Excel. Vamos a ver si sale. La paso al Excel, aquí donde vamos a calcular mediana. Voy a poner la N también por acá para que no se me pierda el número de datos, que fue de 40, y creo que ya está con eso. Y ahí va. Mediana es igual al límite real inferior, o sea, el 29.5 más todo el corchete este grandote, ¿no? Entonces voy a poner, en lugar de corchete voy a poner paréntesis, me sitúo dentro del paréntesis y dentro del paréntesis estaba la resta y la división, ¿no? Que son estos valores y la división. Entonces le voy a sumar algo de este estilo. Dentro de este otro paréntesis, que ya hasta me lo marcó en otro color, me lo marca en rojo, voy a poner la resta de 40 entre 2 menos la frecuencia acumulada, ¿no? Que era esta, 17. Uy, aquí también me va a pedir otro paréntesis, porque también hay división. Vamos a ver si me la deja poner. Aquí está el 40 entre 2 menos 17 y el resultado se tiene que dividir entre la frecuencia absoluta, que es este. Ahí ya me los va marcando y esto lo multiplico por la amplitud, que era el 9. Vamos a ver. Bueno, sí me dejó. Ahí lo importante es considerar que si se hace mucho uso de paréntesis, la pongo aquí más en grande para tratar de
de ubicarla y justamente comparar, ¿no? Esta selección de celdas con el uso de cada una de nuestras variables. Tal cual, la fórmula de mediana es el límite real inferior, que fue el 29.5, más, y en un corchete muy en grande, que serían los paréntesis en color negro, va la división de 40 entre 2, por eso está en rojo, 2 es un número constante, ese nunca va a cambiar, así que ahí puse entre 2, menos la frecuencia acumulada, que es el que está en color morado, y esa resta la divide entre la frecuencia absoluta, que es el que está en color verde. Por eso me aparecen tantos paréntesis, pero de todos modos, los corchetes equivalen a los que están en negro y los de color rojo a lo que está aquí arribita, la parte del numerador, y los de color morado a la división de 40 entre 2. Así necesito un montón de corchetes. Si no le pongo alguno de estos, probablemente no me dé el resultado correcto, entonces sí hay que usarlos. Y todo ese corchetote estaba multiplicado por la amplitud, que era 9. Entonces, si hacen uso correcto de los paréntesis justo ahí donde los puse, y obviamente de las variables, nos debería dar de resultado aproximadamente esto. Voy a reducir a una mediana de 33. Ahí está, lo marco. Estos números son, digamos, nada más para representarlos en una forma más en concreto, porque realmente ya estaban todos estos números en la tabla, a excepción del 30 que le resté 0.5, los demás los volví a copiar nada más. Y ahí tenemos el cálculo de mediana.